Buenas tardes, señorías. La definición de violencia de género, según la Ley Orgánica 1/2004, en su artículo primero, de protección integral contra la violencia de género, dice que la violencia de género es todo acto de violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Que tenga o que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Mire usted, señora Blanco, las víctimas de violencia de género el año pasado en Castilla y León fueron 493. A esto habría que sumar que las víctimas con protección o medidas cautelares se incrementaron un 1,68% en nuestra comunidad durante 2018, hasta situarse en las 1.452 frente a las 1.428 de un año antes. Todo esto según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en función a los datos del Registro Nacional sobre esta materia. De esas 1.452 víctimas de violencia doméstica con orden de protección o con medidas cautelares, 847 tuvieron entre 25 y 44 años, 314 entre 45 y 64 años, 232 entre 18 y 24 años, hubo 38 víctimas de más de 65 años y, señorías, 21 menores de edad. Este año los datos de los que disponemos son hasta junio solamente y, desde luego, no son nada halagüeños, ya que 709 mujeres de nuestra comunidad han necesitado órdenes de protección o medidas cautelares. Y, sobre todo, señoría, 3 mujeres han sido asesinadas en Castilla y León en lo que va de año por sus parejas o exparejas, lo que está haciendo que este año sea uno de los más negros en nuestra comunidad respecto a los asesinatos de violencia de género desde que se tienen cifras oficiales. Seguramente aquí tenemos formaciones de extrema derecha como Vox, con las que en otras comunidades no duda el PP o Ciudadanos en pactar, y que aquí está representada por el señor García Conde, que ya en diversas ocasiones ha cuestionado la violencia de género y cuyo portavoz nacional, el cacareador profesional, el del señor Ortega Smith, no duda en cuestionar un asesinato machista, dependiendo de si un asesino ha tomado o no unas copillas, justifican su postura respecto a la violencia de género diciendo que no son los españoles los que la ejercen y que son los extranjeros los que vienen a nuestra comunidad a hacerlo. Pues bien, de nuevo los datos desmienten las afirmaciones de estos individuos, ya que en nuestra comunidad 2 de cada 3 víctimas el año pasado fueron españolas, 979, y otras 180 procedían de países europeos. El resto, 293, venían del resto del mundo. Estas cifras lo que nos demuestran es que este es un grave problema que afecta a todas las mujeres de nuestra comunidad, a las jóvenes, a las mayores, a las españolas o a las extranjeras. Señora Blanco, estas cifras nos dicen que en nuestra comunidad existen graves déficits y que uno de ellos es la sensibilización y la prevención, sobre todo entre los más jóvenes. El pasado mes de noviembre, la anterior directora general de la Mujer, Esperanza Vázquez, dijo textualmente en León que, según los datos que maneja la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 1 de cada 4 mujeres adolescentes de la comunidad había sufrido control o violencia de género en el ámbito de la pareja. Señorías, un 25% de nuestras jóvenes habían sufrido acoso o violencia de género. Y esto es debido, en gran parte, a que las políticas de sensibilización y prevención entre nuestros jóvenes están fracasando y no llegan donde deben. Mire, se lo digo desde la experiencia. Los talleres y las charlas que se dan para sensibilizar a nuestros jóvenes en muchas ocasiones no se están realizando de una manera adecuada, ya que suelen hacerse en un horario extraescolar y suelen ser de asistencia voluntaria, con lo cual suele haber muy pocos asistentes, siendo en su mayoría mujeres las víctimas y no yendo quien más lo necesita, los hombres, los agresores, como ya comenté recientemente en una comisión. Por ello, porque tenemos que educar a nuestros jóvenes en el respeto hacia todas y a todos los seres humanos, es muy necesario que se introduzca en el currículo de todas las etapas educativas obligatorias y no obligatorias, incluida la universidad, la educación para la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Es primordial también dar la máxima visibilidad a las víctimas de violencia de género, porque resulta fundamental para que toda sociedad sea consciente del problema que tenemos y que se haga todo lo posible por acabar con esta lacra.
Por ello pensamos que es necesario que se haga un reconocimiento público por parte de las administraciones, en este caso la Junta de Castilla y León, tanto a las víctimas como a las asociaciones y colectivos que trabajan ayudando a las mujeres y a sus hijos en esos momentos especialmente duros en los que toman la decisión de dar un paso al frente y en las que se encuentran solas y desamparadas. Otro problema que hemos detectado en Castilla y León es que el quinto Plan de Igualdad 2013-2018 ya ha finalizado y desconocemos en qué estado se encuentra actualmente. La valoración de este plan debería de darnos una radiografía de la situación en la que se encuentra nuestra comunidad actualmente respecto a las políticas de igualdad y contra la violencia de género. El hecho de que a día de hoy ustedes no hayan traído a las Cortes la valoración de dicho plan nos preocupa, ya que no sabemos cuáles de las medidas que en él figuran se han llevado a cabo, ni cuáles de las que se han llevado a cabo han tenido el éxito deseado. Vemos también con preocupación que la Ley de Violencia de Género lleva 9 años sin desarrollo reglamentario. Consideramos que es urgente aprobar el reglamento que desarrolle esta ley y establecer el marco normativo del que partir para garantizar la seguridad de las mujeres y, sobre todo, de las víctimas. Pero mire, señora Blanco, según el informe del Observatorio contra la Violencia de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, se resalta que en torno al 70% de los asesinatos se producen en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes, por lo que se reclama que se redoblen los esfuerzos en el ámbito rural. Como bien usted sabe, en Castilla y León tan solo 4 ciudades hay con más de 100.000 habitantes: Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Verá, este observatorio hace hincapié en que deben de extenderse a estas zonas todos los recursos de prevención de la violencia de género, así como los dirigidos a prestar asistencia y protección a las víctimas. Y dice textualmente que la coordinación entre todos los servicios, siempre necesaria, se hace aquí aún más indispensable. Por ello, consideramos primordial que se redoblen los esfuerzos y medios en el medio rural, elaborando un catálogo de medidas específicas suficientemente financiadas para atender a las mujeres en el medio rural, que eviten la desigualdad de trato en relación al lugar en donde viven, poniendo en marcha medidas destinadas a la prevención y sensibilización, con acuerdos con ayuntamientos y diputaciones, creando una red de locales idóneos para la terapia. Creemos también de vital importancia incrementar los medios de atención a las víctimas en las zonas rurales, por las diferencias que se dan en la actualidad en cuestiones tan graves como la accesibilidad a los CEAS, la presencia de abogados, psicólogo, los juicios rápidos o el acceso a la red para las pulseras de protección. Respecto a la protección, también es necesario conformar una buena red de recursos que aporte atención estable con un respaldo público que atienda de cobijo, amparo y seguridad a las mujeres víctimas de la violencia machista. Los puntos de encuentro familiar son absolutamente insuficientes. Solo están en las capitales de provincia y para nada son accesibles a las mujeres que viven en las zonas rurales, cuando estos puntos deberían de ser una garantía para los momentos delicados y de riesgo durante las visitas de los hijos. Señora Blanco, en su partido hay al menos 2 posturas respecto a la violencia de género, como se ha demostrado recientemente en esta campaña. Una, la de la señora Álvarez de Toledo, que la cuestiona y hace chistes al respecto. Y otra, la de la señora Pastor, que no duda en apoyar y luchar contra esta lacra. Verá, señora Blanco, usted asume en esta legislatura una consejería que ha de reforzar esfuerzos en acabar con la violencia machista. Por eso, desde el PSOE, lo que esperamos es que usted esté mucho más cerca de la señora Pastor y muy, muy lejos de la señora Álvarez de Toledo, por el bien de todas las víctimas y sobre todo de las mujeres de esta comunidad. Muchas gracias, señoría.